Eh, ya Almita hizo una oración en, en su intervención, así que vamos a entrar de lleno al tema, pidiéndole de verdad al Espíritu Santo que se derrame sobre todos, sobre mí, sobre ustedes, para que tengamos cada uno recibir esa palabra que vamos a ver hoy. Como dijo Almita, vimos hace 4 años que empezamos Llamados por Jesús, que fue nuestro primer libro, y hoy de nuevo nos están volviendo a llamar en este tema tan lindo, llamados a ser discípulos misioneros de Jesús, que es a lo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados. ¿Quién me lee Lucas 5:11? Yo quisiera que todos colaboraran, como dijo Almita, no solo los mismos, sino todos y cada uno de ustedes. Lucas 5:11, ¿quién lo tiene? Muy buenos días. ¿Será que lo puedo Buenos leer días. yo? Con gusto, claro. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, muchas gracias. O sea, ellos dejaron todo y lo siguieron. Quizá dejaron todo muchas veces nos asusta a muchos, porque ¿cómo voy a dejar todo? Mi zona de confort, mi zona de comodidad, mis comodidades, lo que tengo. Pero quizá Jesús no nos está diciendo que abandonemos todo, sino que con todo esto que tenemos, pongamos todo a ese servicio de Él. Lo poco que nosotros sabemos, lo poco que nosotros somos, nuestros como por ejemplo las comodidades, nuestra computadora, nuestro internet, nuestro tiempo, nuestro servicio. El dejarlo todo es para que podamos seguir ese camino que vimos en el primer tema de este libro, que Jesús nos está pidiendo que sigamos a cada uno de nosotros. En el tema que Alma dio, el tema 6, vimos que reflexionamos sobre ese Espíritu Santo y esa misión en la iglesia. Hoy vamos a ver la llamada que Dios nos hace para formar parte nosotros de esos discípulos misioneros con un Cristo resucitado, como testigos de ese Cristo resucitado. Y vamos a tener como objetivo descubrir que Jesús nos llama a seguirlo como misioneros, hermanos, en ese camino misionero que Él nos está pidiendo que vayamos juntos en esa comunidad eclesial en la que estamos en San Judas, ¿verdad? En esta iglesia. Ahora quisiera pedirle a un voluntario que me lea este texto que está aquí, que es Lucas 5 del 1 al 11. Ya lo tienen acá enfrente, no lo tienen que buscar, solo quisiera que lo lea alguien. Yo lo puedo leer con mucho gusto. Claro que sí, gracias. En una ocasión, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret. Estaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón. Le pidió que se apartara un poco de la orilla y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón: navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Simón le respondió: Señor, nos cansamos trabajando toda la noche, pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Estos fueron y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Tan grande que había realizado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, incluso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo lo siguieron. Palabra de Dios, muchas gracias por leer el texto. Ahora quisiera que en un minuto
todos veamos este texto. Y vean, este texto tiene palabras claves. Claves y muy importantes que en eso nos vamos a basar en esta charla. Quisiera que las lean de nuevo rápidamente y vean o me digan, me compartan cuáles creen que son esas palabras claves que tiene esta lectura de Lucas. Reléanlo de nuevo. Muy bien. Ahora, ¿quién me comparte qué palabras claves creen ustedes que están en esta lectura? Quisiera, por favor, pedirles a todos que todos den alguna palabra que vean escondida dentro de este texto. Ana, yo digo que cuando dice confianza en tu palabra, volver a tirar la red. Ajá. Correcto, muchas gracias. ¿Quién más? También cuando dice navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar, ¿Qué significa eso? que ahí nos está invitando a que salgamos en el camino que está proponiendo Jesús. Correcto. ¿Quién más? A mí me impresiona la palabra que él subió a alabar a una de ellas, o sea, Jesús Y él subió tomó con la ellos. iniciativa de nuestra vida, primero, Ajá. ¿verdad? Muy bien, Mira, gracias. ¿puedo participar? Por supuesto, Manuel, A mí adelante. me llamó la atención la parte final de los dos últimos renglones, donde dice que a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo, lo siguieron. Para mí esa es una, porque hay muchas palabras claves ahí. Esta es una de las que más me impactó a mí, ¿verdad? Porque Él los va a convertir en pescadores de hombres, no pescadores de peces, ¿verdad? No sé Correcto. si estoy bien, Anita. Correcto, muchísimas gracias, Manuel. Así es, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Soy Marco Antonio Ay, Vides. Marco Antonio, perdón, Qué perdón. pena. Aquí estamos con Kitty, mi esposa, ¿eh? Está bien. Perdón. ¿Alguien más? Ana, Dime. perdón también cuando Simón le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, en ese momento, cuando él vio el milagro de la cantidad de peces que pudo sacar, él se dio cuenta quién era Jesús. Así es, así es. Realmente las palabras son todo lo que ustedes han dicho. Él nos dice, escuchen, escuchar su palabra. Jesús nos enseña, ¿verdad? Él enseña, es nuestro maestro. Jesús también nos da una orden, hermanos. Y nos da esa orden para que nosotros confiemos y tiremos esas redes con esa confianza en Él. Y nos dice que no tengamos temor, que no tengamos miedo. Quizá el temor de que yo no lo merezco lo que me está dando. No tengas miedo a lo que Él te da. También les pide que confíen en lo que Él les dice. Y nos dice que no temamos, que Él nos ha dado una promesa, que seremos pescadores de hombres. Y así, esa promesa, Él jamás nos va a soltar de la mano, hermanos. Si nosotros confiamos en lo que Él nos dice, miren este texto, qué maravilloso, qué cantidad de cosas nos está enseñando el Señor. Solamente con algo que estamos leyendo miren, son 11 versículos, o sea, estamos viendo la cantidad de señales que el Señor nos da para guiar nuestras vidas.
y para confiar en Él. Entonces, vamos a ver que el Señor nos dice, aquí estoy, y nos lo puede decir en Hechos 9:11. Nos dice que abrazándonos a la fe, confiaremos en Él, ¿verdad? En Hechos 16:1. También nos dice que el discípulo acompañaba, él iba, acompañaba en Hechos 21:16. Y siempre ayudará a los pobres, nos dice también en Hechos 9:36. También son otras señales que nos está diciendo y que vamos a ver en este pequeño video que les voy a pasar. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. ¿Se fijan en la mirada del Señor cuando Él le dice, Señor, pero toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada? Y otra vez me estás diciendo que lo vuelvas. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido esa mirada y esa duda en situaciones y momentos de nuestra vida? Entonces tenemos que aprender a confiar y a abrazar esa fe que tenemos en el Señor en todo momento de nuestra vida. Él siempre nos va a ayudar. Y Él siempre va a estar ahí al lado nuestro. ¿Qué significa, hermanos, ser un discípulo de Jesucristo? El Papa Francisco dijo en la Casa Santa Marta en abril del 2020, en una de sus homilías, que un hombre libre que acepta el llamado para seguir a Jesús, aprendiendo a vivir Él, asumiendo sus enseñanzas y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Eso es un discípulo según nuestro Papa Juan Pablo II. Ahora, por supuesto que un discípulo es un seguidor, ¿verdad? Alguien que va a seguir, alguien que aceptó el mensaje de Jesús para seguirlo, para ir por ese camino que al principio de este libro nos pedía que camináramos. Entonces, vamos a ser alguien que aceptamos ese mensaje y seguir a Jesús. Y por supuesto, como un discípulo cristiano, también acepta ese llamado a predicar y a difundir esas buenas nuevas que Jesucristo nos da, nos pide que hagamos, ese servicio que vamos a ir haciendo para hacer crecer realmente el reino de Dios hoy, hermanos. Un discípulo, hermanos, también es alguien que está motivado por el Espíritu Santo, como pedimos esta mañana al inicio de la charla. Y lo más importante es que decide responder a ese llamado que el Señor nos hace y que a veces somos un poco sordos a ese llamado, ¿verdad? Muchas veces no queremos dar ese sí que Él está esperando que demos. Y ser discípulo, hermanos, significa considerar a Jesucristo el único y el verdadero modelo a seguir. Y nuestro único y nuestro verdadero camino a seguir para poder ir por ese lugar donde Él nos está llamando.
¿Quiénes son los discípulos de Lucas, hermanos? ¿Quiénes son? Pues claramente tanto Lucas como en Hechos de los Apóstoles, en ambos libros, el término discípulo no se reserva únicamente para los 12 apóstoles que fueron hace muchísimos siglos, sino que nos está invitando hoy a todos a ser esos discípulos misioneros del Señor. Jóvenes, no tan jóvenes, adultos, ancianos, todos podemos servir al Señor. Todos tenemos un llamado. Todos podemos hacer algo en algún lugar, en donde estamos y en ese camino que Él nos ha puesto, podemos dar nuestro sí. Así que ese discípulo que Lucas habla tanto en este libro tan maravilloso que estamos leyendo, somos tú y yo, somos todos. Prepárense para dar ese sí y no tengan miedo, no hay que temer porque el Señor nos capacita. No sabemos todo, pero aprendemos porque Él nos capacita. Y nosotros podemos capacitar a otros con nuestra enseñanza. Somos tú y yo, hermanos. Tú y yo somos realmente. Entonces, cuando habla de esa gran multitud de discípulos, Lucas lo habla en el capítulo 6, versículo 17, y también en el capítulo 19, versículo 37. Dice que en una ocasión Jesús realiza una llamada diciendo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Dice Lucas 14, 26. Un poco más adelante en Lucas 14, 33 dice, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son instrucciones que Él nos da. Y también en Hechos de los Apóstoles, Él usa el término discípulo para designar a cualquiera de los hermanos de la comunidad a ser un discípulo. También otra palabra equivalente a discípulo en Lucas significa hermanos, cuando nos dice hermanos o hermanas, ¿verdad? Somos discípulos de Él. Lo podemos leer en Hechos 1:15, en Hechos 9:30, en Hechos 9:17, también en Hechos 22:13. Y realmente es de nuevo un llamado a todo el bautizado, a todos nosotros que somos el pueblo de Dios, para ser ese discípulo de Jesús. ¿Quiénes somos llamados a una vida comunitaria? Pues por supuesto el testimonio empieza por la forma de vivir en comunidad y luego por esa valentía de que todos podamos dar un testimonio de Jesús resucitado a todos los hombres, hermanos. Ahí hay 3 diferentes diapositivas donde vemos ese testimonio de un Jesús vivo, ¿verdad? Tanto en jóvenes como en monjas, como en el Papa, como en nuestro Padre Martín, nuestro párroco, los feligreses, todos y cada uno de nosotros. También como cristianos, ¿verdad? Nuestro trabajo es de evangelización, va a dar un fruto si lo hacemos unidos en comunidad. Es lógico que solos no vamos a poder, pero si lo hacemos en comunidad y con la ayuda de nuestros hermanos, vamos a poder dar ese testimonio. Miren, hermanos, cada uno podemos dar un testimonio de amor de Jesús en nuestras vidas. Todos tenemos un milagro, una gracia recibida, una muestra del amor de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra vida en general, en la parroquia. Cuando recibimos un sacramento, ya es un milagro, ya es un testigo de que Jesús está vivo entre nosotros. Jesús escogió a 12 apóstoles hace mucho tiempo, pero Él también nos escogió hoy a nosotros, como discípulos de Él, para ir en ese camino que tantas veces nos ha pedido que vayamos. El capítulo 6, vamos a leer el capítulo de Lucas 6, del versículo 27 al 38. Es un capítulo sumamente significativo porque después de la elección de esos 12 discípulos, Jesús baja con ellos y es un grupo grande de discípulos y les da esa enseñanza sobre lo que debe distinguir a una comunidad de Jesús, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a leer. ¿Quién me puede leer? Lucas 6, 27 al 38.
Lucas 6, 27 al 38. Yo lo tengo aquí, Anita, pero no sé si, Gracias. como yo participo mucho, no sé si alguien más quiere Participe. participar. Por supuesto, gracias. Dice, pero yo os digo Ujú. a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué méritos tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alta de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, muchas gracias. Ahí es donde están las instrucciones que Jesús nos da a todos los discípulos para que demos un testimonio de una vida en comunidad. Jesús nos está dando ahí todas las instrucciones. ¿Se dan cuenta cómo es importantísima esta lectura de Lucas 6, del 27 al 38? Yo los invito a que lo lean una y otra vez. Él nos está indicando todas las instrucciones para ser un discípulo, para llevar todo lo que Él nos está enseñando a nuestra vida comunitaria. Vamos a ver qué significa un discípulo que sigue a Jesús. Acá podemos ver que dice en el relato de Lucas, hay una exhortación a comprometerse personalmente. Se nos invita a reconocernos en la debilidad de Pedro, a dejarnos mirar con la ternura de Jesús. Y sobre todo nos exhorta a seguir a Jesús en el camino de la cruz, hermanos. El que no lleva su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Eso nos lo indica Lucas 14, 27. Tenemos, hermanos, que renunciar a sí mismo y tomar nuestra cruz. Jesús dirige la palabra a todos y añade, además de todo, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Con esto nos indica que el camino del verdadero discípulo nos está mostrando dos actitudes, hermanos. Nos está mostrando nos dando dos indicaciones. La primera es renunciar a sí mismo, que no significa un cambio superficial, sino una conversión, una inversión de valores, ¿verdad? Y la otra es que tomemos nuestra cruz. Renunciar a sí mismos y tomar nuestra cruz. Hermanos, las implicaciones de la actitud de tomar la cruz de Jesús no se trata de solamente soportar con paciencia las tribulaciones cotidianas de la vida, ¿verdad? Sino de llevar con fe y con una gran responsabilidad esa parte, ese cansancio, ese sufrimiento y esa lucha constante contra el mal diariamente. Tenemos que tomar nuestra cruz y llevar todo eso que Él nos ha dado para ir caminando hacia adelante por ese camino del discipulado. Así que ese compromiso de tomar la cruz se convierte, ¿verdad?, en la participación con Cristo en una salvación para todo el mundo. Todos y cada uno de nosotros lo vamos a hacer.
Y también la vida de un cristiano es siempre una lucha constante cada día, porque el enemigo nos pone trabas todos los días de nuestra vida. Y la Biblia nos dice que hay que luchar contra ese enemigo, con esa milicia. Tenemos los ángeles que nos protegen, tenemos a María que nos ayuda, y esa lucha constante contra el mal es llevar nuestra cruz, porque muchas veces es la que nos hace caer y soltar la cruz. Así que pidámosle que esas dos indicaciones que nos da para ser discípulos, que es renunciar a sí mismos y llevar nuestra cruz, lo hagamos cada uno metiéndonos dentro de nuestros corazones para saber qué es a lo que tenemos que renunciar y qué es contra lo que tenemos que luchar para ser seguidores de ese camino y ser ese discípulo que el Señor nos pide cada día. También, ¿cuál es la lógica de Dios, hermanos? El único camino es la salvación, que es Jesús. Pero ¿cuál es su lógica? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué nos quiere decir Él? Yo pienso que quien es demasiado apegado a sus propias ideas y a sus propias lógicas, a sus propias seguridades, casi nunca es realmente un seguidor de Jesús. Esto no es un discípulo, hermanos. Recordemos las bienaventuranzas. El discípulo se deja poner en crisis, coincide de que Dios, por ejemplo, es quien debe entrar en nuestra lógica, sino nosotros en la de Él. Y no requiere de un camino a veces muy fatigoso, pero siempre acompañado de la alegría, porque realmente ser discípulo de Jesús significa ser alegre. Un cristiano es un alegre porque está transmitiendo la palabra y la lógica del Señor. Recordemos también que el Señor, al liberarnos de la esclavitud y del egocentrismo, desencaja nuestras ideas, ¿verdad? Disuelve nuestra dureza y nos abre a la verdadera felicidad, que a menudo se encuentra donde nosotros no lo pensamos, hermanos, porque nosotros siempre queremos la felicidad en otro lado y no vemos que la tenemos aquí. El verdadero camino que nos lleva a Jesús es el camino del verdadero discípulo. Y a veces esas cosas que tenemos cerca que parecen insignificantes son las cosas que nos llevan en el camino hacia Él. Él es quien guía nuestras vidas siempre. Y nosotros muchas veces con nuestras exigencias no nos damos cuenta de que Él nos está dando todo. Él nos abre ese corazón para que seamos discípulos a Él, para que lo escuchemos y sigamos ese camino al final y hagamos que otros entren en ese camino. Entonces yo creo que podríamos preguntarnos, ¿tengo la disponibilidad de ser un discípulo del Señor? ¿O me comporto con rigidez ante quien no, por ejemplo, ante quien no se siente cómodo, a quien esté pasando por algún problema? ¿Me comporto con rigidez? ¿O tengo la disponibilidad de ayudar? ¿Me dejo desencajar por dentro por alguna situación que nos pase? ¿O siento la alegría de seguir a Jesús? Este es el rasgo más destacado de un discípulo, hermanos. La alegría del corazón de seguir a Jesucristo. Como dice aquí, la gratitud es el discípulo. La gratitud, el discípulo ha aprendido a vivir en gratitud. Porque si no tenemos gratitud, agradecimiento hacia todo lo que Él nos ha dado, ¿cómo vamos a ser discípulos de Él? Tenemos que preguntarnos verdaderamente que si tengo esa disponibilidad de ser discípulo del Señor. Hagámonos cada uno esa pregunta en un cuaderno, en algún lugar donde ustedes puedan escribir. Escriban lo que hay en su corazón. Vean qué es lo que está impidiendo que carguen esa cruz y sigan ese camino. Porque cargar la cruz no significa precisamente mucho dolor y sufrimiento. Quizá cargar la cruz es llevar el amor de Jesús a otros, llevar la esperanza de Jesús a otros, quitarnos prejuicios, ser humildes, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está llamando. Esa quizá es la lógica del Señor. Hay que pensar un poco en cuál es esa lógica que Jesús quiere en nosotros para que seamos discípulos y que vayamos en ese camino hacia la salvación
directo hacia el cielo, ¿verdad? El Papa Francisco nos dice también que la cruz es el signo santo del amor de Dios y del sacrificio de Jesús. Y no debe ser reducida, obviamente, a un objeto supersticioso, a una joya ornamental, o a colgarlo en una pared y dejarlo ahí para toda nuestra vida y no volverlo a ver, ¿verdad? Al contrario, cada vez que fijemos la mirada en la imagen de un Jesús, de un Cristo crucificado, pensemos que Él, como verdadero siervo del Señor, ha cumplido su misión, dando su vida, derramando su sangre para redimir nuestros pecados, hermanos. De esto se desprende una gran consecuencia, dice el Papa, que si queremos ser discípulos estamos llamados a imitarlo, gastando sin reservas nuestra vida por amor de Dios y del prójimo. Imagínense, una consecuencia. Si queremos ser discípulos, estamos llamados a imitar a Jesús. Preguntémonos si estamos imitando al Señor con cada una de nuestras actitudes, con cada una de nuestras respuestas, con el amor que le estamos dando a un padre, a una madre en un momento difícil. O si nos hacemos los locos y nos olvidamos y vemos, a ver, que vayan como puedan. Somos discípulos hasta con nuestros padres. Es una gran reflexión la del Papa Francisco. Los invito a que todos la hagan en su interior, en su corazón, en su espacio de oración. Todos somos discípulos misioneros en salida, hermanos. Eso es lo que la Iglesia nos está llamando día a día. Y eso es lo que está tratando de hacer este CEPAF que ha formado la Iglesia para que crezcamos, para que salgamos. Somos misioneros en salida. Y yo creo que lo que tenemos que quitarnos es el miedo de que no lo podemos hacer. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos tan perfectos que sabemos todo, pero todos estamos tratando de aprender algo para transmitírselos a ustedes. Entonces Jesús nos da el conocimiento, nos da la guía y nos ayuda a llevar esa misión en nuestro camino. También conocer a Jesucristo por la fe de nuestro gozo, seguirlo en gracia. Es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo, hermanos, un encargo que el Señor nos está haciendo al llamarnos elegidos y a elegirnos a seguir en este camino que nos ha dado a todos, que nos ha puesto una misión para seguir. Todo cristiano es misionero, hermanos, a medida en que ha descubierto la misericordia de Dios en su vida. Hemos encontrado al Mesías, dice Juan en el capítulo 1, en el versículo 41. Y también en el capítulo 4, en el versículo 39. Hemos encontrado al Mesías. Así también San Pablo, después de su encuentro con Jesucristo, dice, enseguida se puso a predicar a Jesús. Lo dice en Hechos 9:20 y también en la carta de los Corintios 5:14. Entonces yo creo que tenemos que abrir nuestros corazones para salir, para hacer esa iglesia en salida. De la misma manera que como cristiano cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Cristo. Así como Pablo, como cada uno de los discípulos de antaño. Hoy en día somos nosotros. Y si se dan cuenta y volvemos a la primera lectura, ¿cuántas cosas nos enseñó el Señor en una lectura, hermanos? Nos dijo que escucháramos, que enseñáramos, que estaba dándonos una orden para que tuviéramos la confianza sin temor de seguirlo, de ser pescadores de hombres, de hacer lo que podíamos en donde Él nos ha puesto, en ese camino donde Él nos ha puesto. También Jesús sigue llamando hoy y está esperando ese sí de cada uno de los que no le han dado ese sí todavía. A veces por miedo, a veces por inseguridad, a veces porque creemos que no tenemos conocimiento, a veces por comodidad, a veces porque hay alguien más que nos está quitando la idea de la cabeza y nos dice, pero si eso es muy aburrido, mejor hacer otra cosa. Nos lavan la cabeza y nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor.
Jesús sigue llamando hoy a hombres y mujeres, a ti y a mí, invitándonos día a día a seguirlo. Lo único que debemos hacer, hermanos, es dar ese sí al Señor. Jesús nos va a capacitar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que fiarnos de Él, dice acá. Jesús les explicaría a los discípulos que no hicieran preguntas, solamente creyeron. ¿Verdad? Hay que aprender a vivir como Él. Él les puso también un cambio de vida. Les dijo, tienen que ser mis discípulos, pero tienen que cambiar su vida. Tienen que dedicarse a una tarea que muchas veces no nos la da clara, no nos la da específica, no nos dice claro qué hacer. Pero con el tiempo Él nos va indicando el camino al que tenemos que ir. Solo tenemos que confiar en Él, hermanos. Solamente. También hay que descubrir esas raíces sinodales que nos está llamando la iglesia. El primer requisito para ser misionero es antes de haber sido discípulo de Jesús. Nos lo dice Lucas 6, del 12 al 16. ¿Quién me lo lee? Lucas 6, del 12 al 16. ¿Alguien lo tiene? Ya lo tengo. Yo lo Listo, listo. bueno. Gracias. Gracias. ¿Quién lo va a leer? ¿Puedo leer yo? Sí. Ok. Los 12. Por aquel tiempo subió a una montaña a orar y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón el rebelde, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el traidor. Palabra del Señor. Te amamos, Señor. Muchas gracias. Eso es apóstoles misioneros. Nadie puede pretender ser misionero, hermanos, si antes no ha sido un discípulo de Jesús. El que pretende evangelizar sin haber vivido primero esa experiencia de ser discípulo, de otro modo sería solamente un transmisor de conocimientos cristianos, pero no sería un verdadero testigo de Cristo. Estamos llamados a la misión de anunciar el reino de Dios. Entonces, seamos esos discípulos del Señor para poder ser apóstoles del Señor. También el discípulo misionero en comunidad, ¿verdad? Porque sin comunidad es imposible caminar. Si no tenemos una comunidad que nos esté guiando y ayudando, un guía que nos está recordando, que nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas, nuestra comunidad es nuestra fuerza para salir adelante. El discípulo misionero es llamado por Cristo a servir en familia, por supuesto, porque es nuestro primer servicio, y en la parroquia, pero sobre todo a dar testimonio ante el mundo de nuestra vida. No podemos decir una cosa y actuar de otra. Hay que tener congruencia, ¿verdad?, entre fe y vida. A nivel parroquial, por supuesto, el primer y más importante servicio es el de estar conscientes de que los nuevos rostros que aparecen en la iglesia, de sus necesidades, de ser hospitalarios con esas familias que acaban de incorporarse o que están ingresando nuevamente a nuestra parroquia, darles esa bienvenida a la iglesia, darles la bienvenida a nuestra querida parroquia de San Judas, ser acogedores con ellos, ser abiertos, porque muchas veces la gente no le da la bienvenida y se va la gente, se van. Por eso hay tantos hermanos separados de nosotros, porque alguien no les dio la bienvenida, sino que alguien quiso ponerse delante de ellos y otro le abrió la puerta y se fue. Entonces tenemos que aprender a dar un testimonio de ese
Jesucristo vivo en nuestras vidas, hermanos. Y para finalizar, yo quisiera hacerles una reflexión de una bienaventuranza. El que tenga oídos, que oiga. El Señor nos pide que Él nos enseña. Lo que Él nos va a enseñar, lo apliquemos a nosotros mismos antes que a nadie más, hermanos. Por eso el que tenga oídos, que oiga. No podemos decirle al hermano lo que nosotros no hemos aplicado en nuestra vida. Pensemos qué tipo de tierra somos, hermanos. Muchas veces hay muchas personas que quieren seguir al Señor con un gran entusiasmo. Se entusiasman con la idea de seguirlo, de ser su discípulo, pero al cabo de unos días alguien les dice algo y cambian de opinión porque quizá piensan, pues yo ya no tengo tiempo, pues yo estoy muy ocupado. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo somos realmente nosotros? Somos esa tierra que está sobre las zarzas, al borde del camino, que vienen los pájaros y se comen las semillitas, y quizá hay tan poca tierra fértil verdaderamente que cualquiera viene y nos aleja de ese camino del discipulado. Y así, mis queridos hermanos, la raíz no pega nunca y se seca. ¿Qué tipo de tierra somos? Preguntémonos qué tipo de tierra somos. Somos como un soufflé. Pensemos en un soufflé. Y al meterlo en el horno se infla, se hace hermoso, crece, se ve divino. Y cuando lo vamos a servir es una pinta preciosa, ¿verdad? Se mira divino, todo el mundo se lo quiere comer. Pero después de un tiempo se desinfla, pierde ese encanto. Así como tú pierdes el entusiasmo, quizá nos desinflamos, perdemos las ganas de servir al Señor. ¿Qué tipo de tierra somos? Tenemos que preguntarnos. Hermanos, el amor y la paciencia que tiene Jesús con nosotros es inmensa. Nosotros le prometemos y le prometemos que ya no vamos a pecar, que ya no vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que haremos las cosas mejor una y otra vez. Y volvemos a caer y nos alejamos del camino una y otra vez. Nos alejamos del llamado de Dios que nos viene haciendo desde que empezamos con esta paz que fue llamados por Jesús, o quizá de mucho antes, hermanos. Ese llamado a seguirlo. Pero qué grande es el amor de Dios, ¿verdad? Qué grande. Porque a pesar de que nosotros prometemos y prometemos y no cumplimos, Él siempre nos llama, siempre nos vuelve a dar otra oportunidad. Es increíble cuántas oportunidades nos da. Hermanos, todos, cada uno de nosotros vamos a tener piedras en nuestro camino siempre. Pero quizá hay que aprender a quitar esa piedra o algunas de esas piedras de nuestro camino. Podemos hacerlo, hermano. Tenemos la voluntad, la gracia de Dios para poder hacerlo. Él nos dio esa gracia. El Señor ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar de la tierra para que demos fruto, para poder servirlo a Él de la manera que Él nos vaya indicando. Quizá, como les decía antes, no es muy clara, pero poco a poco nos va abriendo los ojos del alma para poder ver que ese llamado es para ese servicio de Él. Hermanos, Jesús es como el buen jardinero. Y Lucas lo define claro y perfectamente y tan simplemente en su evangelio. Él pone la semilla en la tierra, lo cuida, lo prepara y le quita las piedras y la riega para que crezca. Oremos esta mañana, hermanos, cierren sus ojitos. Oremos esta mañana y pidámosle a Jesús que aumente la tierra fértil en nosotros, que aumente el amor por Él, que con nuestro ejemplo y con su amor siga regando nuestra tierra con su sangre derramada, con sus lágrimas. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar a este jardinero maravilloso que mejore nuestra tierra. Pidámosle esto al Señor, que mejore nuestra tierra, que la riegue cada día para que seamos mejores
discípulos del Señor, para que escuchemos ese llamado que nos ha venido haciendo. Pidámosle que estando en contacto con Él, con su palabra cada día, podamos descubrir el mensaje que Él tiene para nosotros, dándole un poco más de tiempo en nuestra vida. Y vamos a ver cómo poco a poco esta tierra va mejorando cada día y vamos siendo una tierra más fértil. Déjale a Cristo jardinero, déjale a Cristo sembrador que trabaje tu tierra. Ponte en oración, ponte en contacto con el Señor. Cuanto más estemos en contacto con el Señor, más fértil será nuestra tierra, hermanos, para cumplir con lo que hemos prometido en todos los sentidos de nuestra vida, para que podamos cumplir la promesa que le hacemos al Señor cada día en nuestro corazón. Amén, amén. Pues muchas gracias por esta mañana, por esta enseñanza. Espero que haya sido llena de mucho enriquecimiento para ustedes. Tenemos unos minutitos para poder compartir si alguno quisiera compartir algo.